Hola, buenas. En el video de hoy les voy a traer lo que viene siendo cómo armar un trading plan a través de los 6 niveles que creo son fundamentales para cualquier trading plan, para cualquier estrategia y para lo que es la estructura que vamos a conformar nosotros para entrar en el mercado de manera mecánica. Vamos a estar descubriendo desde la dirección del precio hasta cómo manejar ese riesgo. Vamos a construir esa estructura profesional para lograr tomar trades de manera correcta. ¿Por qué fracasan los traders normalmente? Esto es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del trading plan. Y el trading plan es como ese manual de instrucciones, como esa guía que vamos a tener cada trader para nosotros poder ejecutar y enfrentarnos al mercado sin caer en temas emocionales, o sea, sin estar influido por nuestras emociones y tomar trades emocionales, sino más bien ser traders técnicos. La realidad del mercado, el 90% de los traders fracasan por la falta de estructura clara y definida. La diferencia entre el éxito y el fracaso no está en las estrategias complejas, sino en seguir un proceso disciplinado. Muchos nos enfocamos en encontrar esa estrategia, ese santo grial que le dicen, o sea, encontrar lo que va a ser un 100% efectivo, algo muy obvio, algo muy fácil, algo muy sencillo. Y no es que tiene que ser complejo, sino más bien algo fácil y sencillo. No podemos enfocarnos en que vamos a estar cambiando constantemente de estrategia y que vamos a necesitar una más compleja, una más preparada, una más a fondo, más profundizada para nosotros lograr resultados en el mercado, sino más bien seguir un proceso disciplinado con esa estrategia. ¿Para qué? Para no ser dominados por nuestras emociones, ya que vamos a tener reglas establecidas en nuestro plan de trading, no vamos a reaccionar de manera emocional y en su efecto vamos a tener una metodología consistente, la cual nos va a permitir no caer en este tipo de errores. O sea, la ausencia de esa metodología consistente es lo que nos va a nosotros a llevar constantemente al fracaso, constantemente a esa confusión, a esa falta de claridad durante la operación. Para eso, creo que deberíamos dividir un plan de trading en 6 aspectos fundamentales. Cada nivel va a ser un filtro, no un salto. O sea, cada nivel vamos a necesitarlo, vamos a trabajarlo con una checklist, o sea, vamos a estar trabajando primero el bias, luego la narrativa, el boundary, así sucesivamente. Y mientras tengamos uno, podemos pasar al otro. Si no hemos cumplido nuestro bias, no podemos tener una narrativa. O sea, como una checklist para nosotros actuar de manera correcta en el mercado, de manera disciplinada y de manera consistente, sino de manera desorganizada. La estructura va a eliminar ese ruido que no nos permite tomar decisiones correctamente y decisiones claras, y te va a mantener enfocado en operaciones de alta probabilidad. El primer punto sería el bias. ¿Cuál va a ser el bias? Básicamente la dirección del mercado. ¿Hacia qué dirección se quiere dirigir el mercado? ¿Va a ser alcista? ¿Va a ser bajista? ¿Está lateral? No tengo una dirección clara. Luego de tener esa dirección clara, pasamos a la narrativa, que va a ser el camino, el recorrido que va a ser el precio para llegar o para continuar esa dirección. Vamos a tener el boundary, que va a ser la zona de entrada a partir de la cual, desde donde nosotros vamos a continuar ese movimiento en esa dirección. Nuestro target, que va a ser, ya tenemos el boundary, la zona donde vamos a entrar, y el target hacia donde queremos llegar más próximamente. Y nuestro patrón de entrada, que va a ser la confirmación técnica, que nos va a permitir a nosotros entrar en ese boundary. Y como último paso, la protección del capital, que va a ser nuestro manejo de riesgo, risk management, para nosotros determinar cuánto vamos a arriesgar, cuándo poner break-even, cuándo no poner break-even, dejar la operación, cerrarla, demás y demás. Entonces, el primer nivel, el bias, la dirección del mercado, va a estar determinada, va a determinar hacia dónde se va a estar orientado ese mercado. Este análisis lo vamos a realizar en temporalidades altas, high time frame, para identificar el doll más cercano con nuestro drawn liquidity, o sea, hacia dónde se está dirigiendo el precio concretamente en ese momento. Vamos a utilizar fundamentalmente H4, la temporalidad del daily, el weekly y el monthly. Vamos a utilizar esas 4 temporalidades altas para determinar nuestra dirección del precio, que como les decía, se va a dirigir hacia un DOL, hacia un PDA básicamente. Este, no podemos cometer el error, les apunté ahí, buscar en temporalidades bajas, generar confusión y señales falsas. O sea, si nosotros nos ponemos a buscar este vaya, que va a ser la dirección general del mercado, en una temporalidad baja, entonces, ¿dónde vamos a buscar nuestra entrada? ¿En esa misma temporalidad baja? No. O sea, vamos a enfocarnos en buscar una dirección clara en una temporalidad alta que nos va a dar esa proyección hacia dónde se quiere dirigir el mercado a un nivel macro, y a partir de las temporalidades chiquitas que van a ser guiadas por esas temporalidades altas, entonces tomamos nuestra decisión. En el segundo nivel tenemos la narrativa. ¿Qué va a ser la narrativa? Ese camino, esa historia del movimiento hacia ese lugar.
Ya tenemos la dirección, queremos ir hacia adelante. Ahora, ¿cuál va a ser el camino que vamos a tomar? Ya sabemos que vamos a ir hacia adelante, pero ¿por dónde? ¿Por qué camino vamos a tomar? Esa va a ser nuestra narrativa. Responda a la pregunta crítica de cómo llegará el precio al dólar. O sea, a esa dirección, a ese PDA que identificamos en una temporalidad más alta. No basta con saber la dirección, debemos entender ese camino. Para eso necesitamos tener el motor del movimiento institucional que va a ser order flow, una estructura coherente y un desplazamiento fundamental o lógico. En el tercer nivel vamos a tener el boundary, que va a ser la zona de entrada, nuestro PDA, a partir de donde vamos a llegar. En ese camino, a partir de donde nosotros vamos a impulsarnos para continuar ese camino, ¿no? Define la zona precisa donde esperamos esa reacción del precio. Es el PDA de entrada que actúa como punto de espera estratégico. Aquí entra un aspecto muy fundamental, la paciencia. Debemos tener paciencia y una vez estemos en ese nivel del boundary, nos queda esperar para pasar a nuestro patrón de entrada. ¿Por qué nos toca esperar? Porque si ya tenemos nuestro esquema formado, nuestra dirección, nuestro camino, y a partir de donde nos vamos a impulsar, ¿qué tenemos que esperar? Llegar hasta ese punto. ¿Para qué? Para a partir de ahí tomar decisión. Si no sabemos esperar hasta este punto, no sirve de nada tener el plan de trading. Por eso es el plan de trading, para tener un esquema consistente y disciplinado a partir del cual puedan tomar decisiones técnicas y no guiarse por sus emociones. No decir, no, yo pienso que el precio aquí, yo pienso que el precio no. No se trata de pensar, sino es más probable que el precio haga eso, es más probable que el precio haga lo otro. Vamos a tener como boundaries order block de entrada, fair value gaps, breaker block válidos. Muy importante en días de alta volatilidad. O sea, el boundary va a ser un PDA igual en una alta temporalidad. Muy importante que en ese PDA vamos a tener una reacción importante cuando en un día que tenemos volatilidad. Ahí entran en juego las noticias que habíamos hablado. O sea, ¿qué día tenemos volatilidad suficiente como para impulsarnos a partir de ese PDA? Recuerden, en las altas temporalidades vamos a tener mayor importancia vamos a hacer mayor hincapié en cuanto a la volatilidad, en cuanto al calendario de noticias, y en temporalidades pequeñas o más bajas vamos a hacer referencia a lo que viene siendo la kill zone o las sesiones, sesión London, Nueva York, Asia y así sucesivamente. Esta zona es especialmente crítica durante eventos de noticia económica o sesiones de alta probabilidad institucional, como les decía. O sea, solo vamos a operar ese boundary siempre y cuando tengamos volatilidad. Si no tenemos volatilidad, de nada nos sirve tener ese boundary porque el precio no va a tener la reacción que nosotros esperábamos. Pasamos al nivel número 4, target, un objetivo claro antes de entrar. Antes de entrar en ese boundary tenemos que analizar nuestro target, hacia dónde nos vamos a dirigir. O sea, si no tenemos un target, ¿cómo vamos a definir nuestro riesgo? Que sería el otro punto. No sabemos cuánto podemos arriesgar, cuánto no, de cuánto va a ser nuestro top loss, de cuánto va a ser nuestro profit. Entonces, el target va a ser ese primer PDA opuesto. Ya tenemos el boundary desde dónde. Ahora, ¿cuál es la primera fuerza que nos va a nosotros a parar de ese impulso que estamos buscando para seguir el camino, para seguir ese contexto? Algo nos va a detener primeramente. A partir de ese punto que nos va a detener, no sabemos cuando llegue ese punto si vamos a ser detenidos o si el precio va a ser capaz de continuar. Por tanto, ese tendría que ser nuestro primer punto de salida, nuestro primer target, nuestro primer objetivo a terminar, ¿no? ¿Por qué vamos a tener el primer pedado puesto como un target? Porque es liquidez pendiente. Basándose en la liquidez acumula o ineficiencia del precio sin llenar. Por tanto, va a ser un fair value gap, va a ser un swing high, demás y demás, donde el precio puede tener una reacción fácilmente. Definición previa muy importante, como les decía, para poder definir que nuestro riesgo-beneficio, que sería el nivel número 6. Ahora, patrón de entrada. El patrón de entrada se busca en temporalidades bajas, M1, M5, M15, H1, y debe alinearse perfectamente con el bias inicial. Sin confirmación, no hay operación. Por tanto, vamos a tener básicamente algunas de las cosas que utilizan las personas. En mi caso, yo utilizo 3 patrones de entrada. Por ejemplo, la ruptura de confirmación, un chart turn, una toma de liquidez que me permita a mí identificar. Ese va a ser mi patrón de entrada para permitirme identificar que a partir de ese boundary el precio tiene suficiente. Ya tiene noticias. Estamos en una sesión y tengo mi patrón de entrada, tengo mi bias, tengo mi contexto. O sea, cuando tengo todo eso alineado, ¿qué voy a tener? Un trade de alta probabilidad. No al que no le voy a tener miedo a tomar. ¿Por qué? Porque tengo extremadamente mucha probabilidad de en ese trade, ya que pasé esa checklist, como les digo. Cuando no pasas esa checklist y estás nomás operando en el mercado, no es que yo pienso eso, va, 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 va. Cuando vienes a ver, miras el mercado y no sabes por qué, entras y te arrepientes. No, no debería haber entrado, demás y demás. No. O sea, si ya tú entraste porque pasaste una checklist,
que tú tienes predeterminada para decir si es de alta probabilidad o de baja probabilidad. Si yo no tengo mi patrón de entrada, ¿por qué voy a entrar? O sea, ya eso me va a decir a mí que es un trade de baja probabilidad automáticamente, ni me lo tengo que pensar. Entonces, muy importante el patrón de entrada, que va a estar, vamos a ver luego cómo va a estar alineado, ya les había comentado que los tres que yo utilizo, por ejemplo, si bajamos una temporalidad para un patrón de entrada, utilizamos Candle Science. Si bajamos dos temporalidades, Sharpton, LST. Y si bajamos tres temporalidades, vamos a trabajar lo que viene siendo una entrada a partir del order flow. Ahora entramos en el nivel número 6, Risk Management, gestión de riesgo. Primero, definir el riesgo. ¿Cuánto vamos a arriesgar por operación? Un porcentaje fijo del riesgo por operación. La consistencia en el riesgo es fundamental para la supervivencia a largo plazo en el mercado. Recuerde, es muy importante no solo hacer profit de nuestro capital, sino más bien permanecer con ese capital intacto, permanecer con ese capital y mantenerlo correctamente. Por tanto, vamos a definir si vamos a arriesgar un 1%, un 2%, 0,5, 0,25, 0,75, lo que queramos arriesgar, pero tenemos que tenerlo definido antes de entrar en esa operación. O sea, no podemos definirlo mientras estamos, porque mientras más cosas tengamos que pensar en el momento de entrar en una operación, más problemas vamos a tener, más lento va a ser nuestra entrada, quizás luego entremos tarde porque estamos definiendo nuestro riesgo, no. O sea, es algo que ya tienes que tener predefinido cuánto porcentaje de tu cuenta vas a arriesgar. Ahora, el RR objetivo, cuánto va a ser nuestro risk and reward, cuánto vamos a arriesgar para cuánto ganar. Define tu ratio riesgo-recompensa mínimo antes de entrar. Objetivos comunes, un 1 a 2, un 1 a 3 o superior según el setup identificado. O sea, según ya ese target, según ese boundary, según ese patrón de entrada, la claridad que veamos en nuestro bias, demás y demás, podemos variar este punto. En mi caso, yo utilizo un 1 a 2. Creo que es un target fácil de lograr con un trade de alta probabilidad. Entonces, no creo que tenga mucho problema con eso. Hay personas que tienen un 1 a 10, un 1 a 9, demás y demás, que sí se puede buscar, se los he demostrado. Pero en mi caso, no es mi objetivo. Me gusta mantenerme constante, me gusta mantener ese target corto. ¿Por qué? Porque si aumentamos nuestro target, vamos a aumentar la probabilidad de no llegar a él, porque es más distancia, porque le vamos a exigir más al precio, más movimiento. Tanto me gusta mantener eso, un target fácil, un target rápido. Break-even inteligente, otro punto, ¿cuándo colocar nuestro break-even? Tenemos que tener definido por qué vamos a colocar ese break-even, cuándo lo vamos a colocar. En mi caso, yo muevo el stop a break-even cuando el precio no tenga razón lógica para volver. O sea, cuando el precio, para mí, según mi fundamento, según mi conocimiento, yo digo, el precio no debería, si quiere llegar hacia mi target, no debería regresar a esta zona. No tiene razón lógica para hacerlo. Entonces, yo pongo mi break-even, pero no lo hago prematuramente por miedo a perder, no. Más casi nunca coloco break-even, ¿por qué? Porque el trade se da bastante rápido. O sea, son velas a partir de la cual me hace. En mi caso, para yo colocar break-even necesitaría otro order flow leg que me deje un fair value gap a partir del cual yo pueda colocar mi break-even y que en la temporalidad superior no tenga un PDA a partir del cual el precio pueda ser atraído. Con esos dos aspectos yo coloco mi break-even. Casi nunca me pasa, ¿por qué? Porque el precio se desenvuelve rápidamente con ese order flow leg que era para poner mi break-even, ya no me dio opción. O sea, ya el precio llegó a mi target. Entonces, casi nunca pongo break-even, pero ahí es un punto a tenerlo en cuenta. Tu plan, tu precisión. Para concluir, este es el leak de los 6 niveles. Vamos a tener bias, que va a ser la dirección confirmada en altas temporalidades, la narrativa, nuestro camino lógico definido, nuestro boundary, la zona PDA identificada a partir de la cual vamos a continuar ese movimiento, el target, el objetivo establecido, el patrón de entrada y nuestro riesgo calculado. Recuerden que un trade con plan filtra, espera y ejecuta con claridad absoluta. Próximo paso que les recomiendo, crear su propio plan. A partir de esto, vamos a definir cómo van a detectar sus bias, cómo van a detectar su narrativa, su boundary, su target. Una vez que tengan estas shell leaks en un plan de trading, no deberían por qué fallar ese plan de trading, seguirlo constantemente con la estrategia que tengan y ahí van a poder definir si esa estrategia funciona para ustedes, no funciona, si la pueden mejorar, si no la pueden mejorar. Pero no se trata de cambiar nuestra estrategia, sino más bien tener una estrategia a crearle su plan de trading y ejecutar, ejecutar, ejecutar y mejorar, mejorar y mejorar. La disciplina no es restrictiva, es liberadora. O sea, es lo que les va a permitir a ustedes lograr ese objetivo que tanto anhelan. Ahora, vamos a ir a lo práctico, vamos a ver un ejemplo a partir del cual aplicamos todos estos conceptos, a partir del cual vamos a tener un bias, una narrativa, un boundary, y vamos a ir uno por uno. Primero vamos a ver el bias, la dirección confirmada en altas temporalidades. Para eso, les recomiendo empezar por el nivel mensual. Creo que es un nivel fácil de detectar un bias. Por ejemplo, aquí estamos en el USDJPI a nivel mensual. ¿Qué podemos ver? Creamos este swing low
a partir del cual el precio está creando velas al alza, ya, por tanto, ¿qué objetivo vamos a tener primeramente? Este alto a nivel mensual y ese fair value gap a nivel mensual. O sea, vemos que el precio está a partir de qué está más cerca. Bien, de este punto de aquí, tenemos el previous candle low, el low de la vela mensual, que es lo que vamos a ver normalmente, el alto y la vela y bajo de la vela mensual. Si ustedes ven ese precio aquí, ¿de dónde creen que está más cerca? ¿Del alto o del mínimo? Lógicamente del alto y de este fair value gap. Por tanto, el precio quiere buscar alguno de esos objetivos al alza. Ya tenemos nuestro bias. Vamos a tener un bias alcista, una dirección al alza. Ahora, ¿qué nos faltaría a nosotros? Narrativa, camino lógico definido. O sea, ¿hacia dónde nos vamos a dirigir? Venimos a nivel semanal. Vemos que a nivel semanal estamos reaccionando a un fair value gap. Aquí entraríamos en parte del boundary, en un fair value gap. Y ahora vamos a definir hacia dónde nos queremos dirigir. O sea, ¿qué recorrido vamos a hacer nosotros? Tenemos este swing high como primer punto y tenemos que ya reaccionamos a este fair value gap. Si ya reaccionamos a este fair value gap, ¿qué nos queda? Esta velita de aquí. Definir hacia dónde esa vela tiene alta probabilidad de ir. ¿Hacia dónde creen ustedes? Lógicamente, hacia ese punto de aquí. Y ese va a ser nuestro contexto. O sea, toda esta zona, esa zonita, ese cuadrito que tenemos aquí, va a ser nuestro contexto. ¿Por qué va a ser nuestro contexto? Porque va a ser la zona a partir de la cual nosotros vamos a tomar un trade en el bias anteriormente definido. Un bias alcista, una narrativa que nos diga, queremos ir de aquí a aquí, ¿cómo nos vamos a transportar? Ese va a ser el tercer punto, nuestro boundary, de qué, a partir de qué PDA nos vamos nosotros a dirigir. Bajamos de temporalidad a nivel diario. Si vemos aquí, tenemos igual la formación de un fair value gap. Por tanto, este fair value gap podría ser fácilmente lo que nos impulsa hacia aquí. ¿Por qué? Porque estamos creando ese fair value gap y podemos tener fácilmente, si se ven, estamos creando incluso un fair value gap. Todo esto de aquí es un gap. Un fair value gap que además es de consolidación, o sea, es un gap perfecto. ¿Por qué? Porque la tercera vela no es expansiva, sino más bien de consolidación. Estamos invalidando ese fair value gap a la izquierda, por tanto ya no tenemos fuerza que nos impida a nosotros venir hasta ese swing high. Ninguno aquí, no tenemos order block, no tenemos nada que nos impida. Por tanto, ya una vez tenemos el boundary, ya establecimos también nuestro target, que era el otro punto. Tenemos un bias alcista, una narrativa, ese camino que queremos recorrer. Ahora, ese boundary que va a ser ese fair value gap, y ahora vamos a tener un target, que es el objetivo definido, que es ese swing high que tenemos. ¿Qué nos queda a nosotros? Esperar nuestro patrón de entrada. Llegamos en el punto donde solamente nos queda ¿qué? Esperar. O sea, ese es nuestro contexto, toda esta área de aquí. Ese va a ser nuestro contexto. Ahora, ¿qué nos queda? Esperar a que el precio retroceda en esa área para nosotros poder entrar. O sea, si vemos que el precio crea velas expansivas, quizás podríamos bajar de temporalidad. No es el caso. O sea, vemos más bien que el precio sí tiene un fair value gap claro aquí, a partir del cual puede fácilmente retroceder. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Esperar nuestro patrón de entrada. Esperar, fíjense. Precio. Este día se introduce hacia el fair value gap. ¿Qué vamos a esperar nosotros? Nuestro patrón de entrada. En mi caso, si vamos a bajar, por ejemplo, estamos a nivel diario vamos a esperar en H1, quizás ahí tenemos nuestro primer fair value gap en H1, si se dan cuenta, un ST. ¿Qué va a ser un ST? Bajamos, recuerden, dos temporalidades, o sea, estamos a nivel diario, bajamos dos temporalidades, utilizo ST, fair value gap dentro, fair value gap afuera, y aquí es donde yo puedo tomar mi trade. Pero ¿qué pasa? Ahora entra el punto. Patrón de entrada, ya sabemos que estamos usando ST. Lo tengo, no tengo por qué dudar para entrar. ¿Por qué? Porque tengo mi bias, mi dirección de precio alcista, mi narrativa, de dónde a dónde se quiere dirigir, el boundary, desde dónde nos vamos a dirigir, y tengo hacia dónde se va a dirigir. Esperé mi patrón de entrada con paciencia. Ese día de aquí se ejecutó mi patrón de entrada, que es un ST, porque aquí no tengo fair value gap, aquí tampoco, sino más bien aquí ya me da mi ST. Además, dándome ese ST, me está invalidando este fair value gap. ¿Por qué me lo está invalidando? Porque me está rompiendo esa vela que fue el mayor rechazo que ha tenido ese fair value gap, sin contar esas dos, porque ya estas dos, con romper aquí, el precio ya me está diciendo que ese fair value gap no va a mantenerse. Por tanto, tengo todos esos puntos a mi favor, tengo mi patrón de entrada, me queda nada más mi risk management, mi riesgo calculado. O sea, ¿cuál va a ser mi riesgo? Le decía, yo utilizo un 1 a 2
mi patrón de entrada es en la tercera vela, en este caso del ST, porque tengo un fair value gap dentro y uno fuera, establezco SST, o sea, aquí entro, al cerrar ese fair value gap, pongo mi stop loss, ya sea mediante el swing, mediante el último, ese swing low que vamos a tener, o para más seguridad, detrás del swing low que hace el sharp turn. Recuerden que el sharp turn va a ser este movimiento. Ponemos nuestro stop loss aquí, fíjense, ese es esto. Ponemos nuestro stop loss aquí, se ve bien clarito ahí, ¿no? Entonces, eso va a ser lo que vamos a hacer. Ponemos nuestro stop loss ahí y buscamos que nuestro target, fíjense, un 1 a 2 sería aquí, un poquitico por encima de nuestro target, fácilmente lo podemos buscar o podemos correr nuestro stop loss un poquito más. Incluso, yo les recomiendo mucho, quizás si no quieren, este, alargar tanto su stop loss, pueden ponerlos en el cuerpo, en los últimos cuerpos o en el último cuerpo que tengan. Ese chart turn sería aquí, y ahí ya nos quedaría quizás dentro de nuestro objetivo fácilmente. Pero no vamos a hacerlo con la mayor seguridad. Ponemos, para los que no tienen miedo quizás a arriesgar, ponemos detrás de este swing low, buscamos el 1 a 2 y vemos el desenvolvimiento del precio. Fíjense, fíjense qué bonito el precio se dirige hacia ahí. ¿Por qué? Porque tenemos todo lo que anteriormente les dije. Tenemos los 6 niveles y ejecutamos sin dudar. O sea, aquí no es dudar y decir, no, es que el precio aquí puede retroceder y buscar este swing low, no. Es ejecutar porque ya tengo todo. O sea, ¿por qué debería yo de tener miedo de tomar esa operativa? Ahora, les pongo otro ejemplo. No logré tomar, el precio no ha logrado tomar ese high. Aquí tengo otro fair value gap. Fíjense, forma otro fair value gap a partir del cual el precio tiene un retroceso. Si vamos a temporalidades, dos temporalidades más abajo, fíjense, dos nada. Estamos en H1, venimos a dos temporalidades más abajo, o incluso la entrada de order flow aquí en un minuto. ¿Qué vamos a tener nosotros aquí? Una vez tomamos este, fíjate, aquí no tenemos nada, pero una vez tomamos este load aquí, tenemos fair value gap que entra, fair value gap que sale, en el segundo fair value gap podemos entrar, fíjense. Tenemos fair value gap, recuerden que la entrada de order flow sería el ST ligado más otra combinación, porque aquí tenemos fair value gap, pero no tenemos otro order flow leg, sino más bien aquí que tenemos este fair value gap que entra, este fair value gap que sale, nos da nuestro ICT, ese pequeño fair value gap. Ahora esperamos otro fair value gap, la creación de otro fair value gap, que sería ese de aquí, y a partir de ahí podemos ¿qué? Tomar una entrada. A partir de ahí, en ese caso en realidad no la tomaría, pero ¿por qué no la tomaría? Porque ya llegamos a nuestro target. Si este patrón me lo hubiese dado aquí, a ver si en 5 minutos lo da, no creo. El value gap que entra es hasta acá. El value gap que sale, es que no tenemos aquí en ese último reflow, no tenemos fair value gap, en ese tampoco. El otro fair value gap lo tenemos aquí. Lo mismo, ya se ejecutaría una vez saliendo. En este caso, no nos dio oportunidad, al menos para mí, para mi estrategia, no sé si en Candle Science tampoco. O sea, no dio oportunidad quizás aquí de entrar, pero muchas veces el precio aquí vuelve a dar otra oportunidad en una temporalidad más chiquita, lógicamente, para llegar a este target de aquí. Y se dan cuenta, aplicamos todos los conceptos. Aplicamos nuestro bias, nuestro contexto, nuestro boundary, nuestro target, nuestro patrón de entrada y nuestro manejo de riesgo-beneficio. Con todos esos aspectos, uno tras otro, bien, bien definidos y bien ejecutados, créanme que no les va a fallar. O sea, van a tener un plan constante que aplicar y es solo mantenerse una vez, otra vez, otra vez, otra vez, corregir errores. Por ejemplo, si aquí yo tuve el error de que no entré, por ejemplo, no entré en esta vela, sino que entré en esta vela de acá arriba, pues ya es un punto. Y hice esto, por ejemplo, entré ahí arriba, puse mi stop, no sé, aquí, bueno, cuerpo, y puse mi target. Entonces ya ahí yo puedo decir ese trade, por ejemplo, se me va el stop loss, pero incluso ahí da target. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos el fair value gap a nivel mensual que buscar ahí arriba. Ahora, mire, aquí se retrocede el precio. Pues sí, todo a tiempo. Por ejemplo, póngale que yo hubiese puesto mi target aquí. Ahora, ¿qué hace el precio aquí? Me saca. Yo digo, ¿por qué me sacó? Es que si hubiese tomado el trade correctamente, ahí es donde viene a corregir nuestros errores. Por ejemplo, aquí, en vez de tomar mi trade aquí, yo cuando veo mi trade que entra acá arriba, digo,
y no pude haber entrado antes. Y ahí me doy cuenta que el precio ya me había creado un fair value gap aquí, a partir del cual podía haber entrado. Ahí, ¿qué pasó ahí? Me dio miedo entrar. Ahí a punto, ¿qué es lo que me está impidiendo a mí tomar esa decisión correctamente? Porque ya tengo todo, o sea, tengo mis vallas, vemos que el precio me quiero dirigir hacia allá arriba, tengo mis a nivel semanal, a partir de dónde estamos partiendo y hacia dónde vamos a ir, a nivel diario. Tengo ese fair value gap, bajé de temporalidad, ejecuté mi patrón de entrada, esperé bien, correctamente. Entonces, o sea, a qué le tengo yo miedo aquí? A entrar en ese trade. ¿Sí me explico? No, o sea, ya una vez yo tengo esto, yo no debo por qué tener miedo a esperar ese. Incluso aquí, por ejemplo, entramos en H4, ¿verdad? Entramos a nivel diario. Ajá. Entramos a nivel diario en este fair value gap. Fíjense aquí, un ejemplo, bajamos 3 temporalidades. Me la borro aquí, por aquí. Bajamos 3 temporalidades para que se den cuenta. ¿Qué vamos a tener aquí? Cuando el precio viene a buscar este fair value gap, cuando formamos este fair value gap al alza, bajamos de nivel diario 1, 2, 3 en 15. ¿Qué vamos a tener en 15 minutos que se da? El patrón que les decía ahorita, un order flow leg y otro order flow leg. Vamos a tener aquí, tenemos que el precio fair value gap que entra, ese de aquí, es el último, ese sale, pero no logra continuar ese movimiento. Es igual sale, no logra continuar ese movimiento fair value gap, no tiene un rechazo, además no me forma un swing low, por tanto aquí sigue siendo el mismo order flow leg. Sin embargo, aquí que tenemos que el precio crea un fair value gap, ese es el swing low de ese fair value gap. Fíjate, es una entrada como usando order flow. Primer fair value gap sería desde este swing low hasta este swing high que tenemos aquí. Ese sería un order flow leg. ¿Qué vamos a esperar nosotros? Mi segundo order flow leg, a partir del cual yo puedo tener un rechazo del precio y continuar. Recuerden, si bajamos 3 temporalidades, podemos tener esa, como decirlo de alguna manera, ese espacio más grande porque vamos a hacer una entrada, entre comillas, más precisa. Por tanto, nos va a permitir a nosotros esperar que el precio se desenvuelva un poquito más en cuanto a velas. Sin embargo, si estamos en H1, lógicamente vamos a tener 4 velas cuatro velas de M15 por una de H1. Tenemos swing low aquí, swing high, primer order flow. Ahora que vamos a tener, formamos otro swing low, a partir del cual formamos otro fair value gap, otro fair value gap. ¿Y qué tenemos? Que el precio forma ese fair value gap. ¿Y qué tiene? Recuerden, tercera vela de consolidación, un retroceso aquí a ese fair value gap. Colocamos nuestros top loss, en ese caso detrás del swing low, buscamos un 1 a 2. Ahora, aquí muy importante, recuerden, siempre les digo, miren la temporalidad superior. Vamos a H1, en H1 tenemos que un fair value gap aquí. ¿Qué me va a indicar ese fair value gap? Que el precio aún puede desde aquí retroceder aquí en M15. O sea, el precio puede hacer un retroceso hasta aquí, llevarse el swing low y continuar. Por tanto, ¿qué hago yo? Corro mi stop loss detrás de ese fair value gap y ahora sí busco mi 1 a 2. Y ahí está. Fíjense. He ejecutado el mismo trade en diferentes temporalidades. En mi caso, yo uso más lo que viene siendo. Fíjate que el trade se ejecutó prácticamente en el mismo punto, sin yo quererlo. O sea, me fui a otra temporalidad y lo ejecuté a partir de order flow leg. Y sin embargo, que vamos a tener prácticamente el mismo trade con un poquitico, unos ticks de entrada y con un stop loss más ajustado. Pero es prácticamente el mismo trade. Se dio más fácil, se dio bien rápido. ¿Por qué? Porque tenemos el stop loss un poquito más ajustado y nuestro profit queda un poquito más corto. Pero si se dan cuenta, o sea, diferentes maneras de ejecutar sin el mismo proceso, el mismo resultado, lógicamente, o sea, vamos a tener lo mismo. Eso sería todo. Vamos a ver en el próximo video si vamos a trabajar un poquito sobre time frame, un poquitico, un directo sobre algunos ejemplos más claros para reflejar dudas, demás y demás.